Yo saqué 2 notas, incluso tuvimos una conversación con vos en la última exposición rural. En realidad el productor tiene mucha desconfianza con la siembra de maíz. Y por lo que hemos visto en las agronomías, etcétera, no hay tanta demanda de maíz como sí ocurrió mejor con el trigo al final, cuando llovió, etcétera, y se sembró más maíz, más trigo, perdón, trigo temprano, trigo de ciclo corto. Acá en el maíz hay una cierta desconfianza, amén de que si bien todos los semilleros han sacado planes a cosecha, incluso incluyendo herbicida, etcétera, no hay, hay desconfianza, el productor tiene desconfianza. Este plan que sacó el gobierno de devolver la retención o la diferencia de retención a cosecha a los que produzcan menos de 1.200 toneladas, realmente el productor desconfía de eso, y yo creo que incluso hubiera sido mejor decir, bueno, en lugar de 20 tengo 10 de retención, y además está el famoso registro de exportación que, como es manejado y no hay puja en el mercado ante el molino, ahí hay una gran lobby, una gran presión del sector avícola que está muy ligado al gobierno. Entonces es muy difícil que ese sector deje que el mercado interno y la exportación compitan por mercadería. Y el gran tema es también que, como esto, tanto en trigo como maíz, posibilita que la gente no siembre, estamos con escasez, o sea, hay poco trigo y hay poco maíz. Entonces, al haber poco trigo y poco maíz, otra vez vuelven, es decir, se recicla todo, ¿no es cierto? Se restringe la exportación vía mercado interno, de manera que el panorama me parece que no es muy, halagüeño con respecto al maíz. Hay tiempo, bueno, está haciendo frío, o sea que se puede correr un poco la siembra, pero no creo que se siembre mucho maíz en la... Porque el productor hace el siguiente razonamiento. En soja el valor que estamos recibiendo hoy, por ejemplo, tendría que ser 1.000 y monedas. Recibimos 9.50, 9.60. Hay un poquito menos que el exportador un poco, saca, porque tiene soja a fijar en gran cantidad, entonces no está pujando tanto por el mercado. Pero por lo menos es una cosa previsible. Si hay un valor internacional, le sacamos las retenciones, le sacamos el gasto de embarque y estamos más o menos en lo que está ofreciendo la exportación. En maíz y trigo eso no ocurre, porque es un valor que incluso no se conoce. Uno por ahí tiene, me ha ocurrido a mí, yo fijo maíz que tengo puesto en un molino y al día siguiente me fijo en la pizarra y no aparece la pizarra de maíz. Entonces tengo que preguntar al molino qué valor de pizarra, que incluso es un valor también distorsionado, porque no está, es decir, no pone dentro del juego. Si la pizarra se supone que tendría que ser la suma de todos los valores dividido a la cantidad que se negoció, y eso da un valor promedio, pero no están los valores de consumo interno, sino está lo que Juan le vende al pollero Pedro, que en lugar de 4.20 vale 4.60. Entonces eso no está. Entonces el valor realmente es 4.10, 4.20, 400, por ahí, sin incluso un valor de referencia de pizarra. Y con el trigo a veces pasa algo similar. De modo que, bueno, esa desconfianza de valores se traslada al productor, que tiene el inconveniente también de que hay que invertir un 60% más, un 70% más que lo que es en soja. Algunos ya tienen su propia semilla, otros no, pero bueno, los que tienen su propia semilla también tienen algo, algo adelantado. En el caso del maíz hay que poner más o menos 100, por ahí, poco menos, poco más, dólares por hectárea de semilla nada más, y entonces por eso la gente no siembra maíz. Eso es sencillo. La acción no tiene valores porque no compra. Ahora todavía no se firmó este famoso convenio que había anunciado cuando asumió la Secretaría del Interior, el Ministerio del Interior, María del Carmen Alarcón. Todavía eso no se concretó. De hecho hay muy poco trigo para exportar, habría 500.000 toneladas más o menos. Si las previsiones son las 2,5 millones, 2.600.000 de trigo, vamos a tener 7,5 de producción. Acá consumimos 6,
por todo, ¿no es cierto? O sea que tenemos poco saldo exportable y vamos a volver de nuevo a las andadas, cuando en realidad el famoso pan flauta de consumo, o sea, el consumo de pan común, ¿no? De medialunas y de otro tipo de cosas, son 2 millones y pico de toneladas nada más. De manera que se podría, digamos, yo siempre cuestiono, o muchos como que piensan como yo, cuestionan el hecho de que uno esté subsidiando un molino harinero para que la mesa de los argentinos, famosa que habla el gobierno, sea o tenga un pan barato, o en el caso subsidiar al filotero para que tenga carne barata, o subsidiar al pollero para que tenga pollo barato. Pero en general, digamos, estamos subsidiando a gente rica, no estamos subsidiando a pobres. Ya lo vemos en Chacabuco, cuáles son los que reciben los subsidios. De modo que ese tipo de estructura digamos así, que existe en este tipo de subvenciones, en realidad, con la excusa de favorecer a la gente de menores recursos, se está favoreciendo y muchísimo a la gente que tiene muchísimos recursos. Sería más loable directamente trasladar el subsidio a los que tienen dificultades de alimentación y no hacer toda esta ingeniería que al final, ¿qué ocurre? Que no se siembre trigo, que no se siembre maíz, que no se haga cría, y que se tenga dificultades con la leche, cosa que no, es un tema que yo no conozco tanto, pero es la misma historia. O sea, hay más subsidios a las usinas que al tambero propiamente dicho. En ese sentido, yo te decía lo del maíz, la gente no le cree. Es decir, eso de que en una palabra, el hecho de que un burócrata, cualquiera sea, con la mejor y buena intención o mala intención o lo que fuere, vos dependas de tu ecuación económica, de que un burócrata te dé o te deje de dar un subsidio o una contraprestación para que tu ecuación económica te sirva o te rinda, yo creo que no existe en ningún país del mundo. Es decir, vos o sembrás trigo, sembrás maíz, o haces engorde de corral, no sé, haces tambo u otro tipo de cosas, si te conviene o no te conviene. Pero es muy difícil depender, porque ya sabemos cómo vienen las cosas. Por eso ha habido todas estas denuncias, incluso esta de Mar del Plata, el 1.000.000 de pesos, la de Carlos Casares de los 10 millones que hizo Müller Sanz, y mucho rum que hay a través de los productores, que evidentemente hay una suerte de retorno si uno tiene que cobrar un subsidio cuando la cifra es importante. Entonces eso evidentemente digamos, no le cierra a nadie, no le sirve a nadie.